Muy buenos días, Dios les bendiga en gran manera en esta hermosa mañana. Que el Dios de paz y de misericordia te visite con su gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe donde Dios tiene una palabra para nuestro corazón. Y el día de hoy será a través del tema la importancia del altar. La palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 13 del primer libro de Reyes a la altura del verso 3. Dice aquí la palabra en el nombre de Jesús. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Bendito sea el Señor Jesús. Miren, lo que vemos aquí en esta palabra es el tiempo en el cual Dios envía a un profeta. Dice que envió a un profeta joven para que profetizara en contra del altar que había levantado Jeroboam. Y dice la palabra del Señor allí en los primeros dos versos que cuando Jeroboam iba a ofrecer incienso, entonces apareció el profeta y profetizó en contra del altar. Dije que hoy vamos a hablar sobre la importancia del altar. Fíjese que es en el altar que va precisamente Jeroboam a ofrecer incienso. ¿Qué es el incienso? Los que han leído profundamente la Biblia se darán cuenta de que en el cielo hay un ángel que agrega incienso a las oraciones, porque el incienso es un perfume que básicamente habilita o perfuma esas oraciones, perfuma ese lugar para que la presencia de Dios descienda. En este caso vemos que Jeroboam no le ofrecía incienso al Dios Todopoderoso, a Jehová, Dios de los ejércitos, sino que se había levantado altar para ídolos en aquel tiempo. Él había hecho pecar al pueblo de Israel en gran manera y Dios estaba grandemente enojado con Jeroboam. Y envía a este profeta para que profetice sobre el altar. ¿Por qué destruir el altar? Porque en el altar es donde se ofrecían los sacrificios. En el altar se ofrecían las ofrendas de paz, o sea, los holocaustos se ofrecían en el altar. Así que un altar representaba mucho más que un montón de piedras arruinadas o un montón de piedras acumuladas allí. Un altar representaba el lugar de adoración, el altar que se levantaba al Dios o a los dioses paganos. Y este hombre había corrompido la adoración. Este hombre había corrompido la forma o el lugar hacia donde la adoración debería dirigirse. Y Dios envía a este profeta para que profetice sobre este altar y el altar sea destruido. Y esa adoración falsa, esa adoración a dioses falsos sea entonces quitada. Y esta palabra es necesaria que la entendamos. ¿Por qué? Porque así como en el tiempo de Elías reconstruyó el altar de piedras, dice que llevó 12 piedras, reconstruyó el altar, ofreció un sacrificio y allí descendió la presencia del Señor. Mientras que los de Baal no hicieron descender presencia porque Baal era un dios falso. Y el altar que se levantó a un Dios falso. Hoy en día Dios no tiene altares de piedras, aunque sí hay altares en las iglesias. Esos lugares que hemos decidido que Dios, ¿verdad?, habite allí. Y purificamos esos lugares y entregamos y consagramos esos lugares a Dios. Sin embargo, Dios tiene altares de carne y hueso. Esos altares somos usted y yo. Y así como Dios exigía que el altar estuviera limpio y que el altar tuviera un solo Dios y que ese Dios fuera el Dios verdadero, así Dios también exige en este tiempo que el altar donde se ofrecen sacrificios, se ofrezcan sacrificios solamente a Él como Dios, a Él como Señor, a Él como Salvador. Solamente nuestra adoración debe estar dirigida al único y verdadero Dios. Lamentablemente, hoy levantamos altares a muchos ídolos, hermanos, y la gente cree que un ídolo es simple y llanamente una imagen que tenga en su casa. No necesariamente. Ídolo es todo aquello que usted pone entre Dios y usted. Si los estudios ocupan el lugar de Dios, ese es su ídolo. Si su familia ocupa el lugar de Dios, ese es su ídolo. Si el dinero ocupa el lugar de Dios, ese es su ídolo. Si usted ocupa el lugar de Dios, usted es su propio ídolo. Cuando el ego no puede ser manejado porque queremos hacer más cosas y queremos tener más cosas, ahí entonces ya esos son nuestros ídolos. Así Jeroboam había levantado ídolos y había desviado la adoración para que se adorasen dioses falsos. Es tiempo de que entendamos la importancia que tiene un altar y de que este altar permanezca limpio. Ese altar, mi amado amigo, amado hermano, es usted y soy yo. Y ese altar Dios demanda que se mantenga limpio, que se mantenga puro, que se mantenga perfecto y que allí se ofrezcan sacrificios solamente al único y verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos. Y es la palabra que quiero dejarte en tu corazón en esta mañana al hablarte de la importancia del altar. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y espero que tengas un excelente día. Dios te guarde.